Muy buenos días, vamos a iniciar en este momento con nuestra enseñanza que tenemos para este día domingo. Hemos venido eh, con la serie del libro de Proverbios, hemos estado analizando el libro de Proverbios, hemos caminado por este título del libro de Proverbios, hemos visto ya algunos de estos capítulos a lo largo de los domingos anteriores. Y en esta ocasión, una pequeña pausa. Vamos a pausar por un momento la enseñanza que tenemos en, eh, en el libro de Proverbios y vamos a comenzar en esta ocasión por motivo, bueno, de alguna forma, tuvimos nosotros en el mes de diciembre unas enseñanzas especiales acerca de la Navidad, acerca de los magos, etcétera, y queremos comenzar este año con una miniserie que consistirá en los capítulos 12 y capítulo 13 del libro de Romanos. Y a esta miniserie, bueno, le llamo miniserie porque nos llevará unas cuantas enseñanzas, pero queremos iniciar el año con esta base, con este fundamento que hemos titulado para esta serie, que se llama Los deberes cristianos. Serie Los deberes cristianos, Romanos capítulo 12 y versículo 13. El día de hoy estaremos agotando el primer tema, que lo estaremos titulando por capítulo y versículo en esta ocasión. Entonces vamos a titular este tema 1, Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos entonces a orar al Señor para pedirle que Él nos tome en este momento, que Él nos acompañe en los siguientes minutos y que su Espíritu Santo pueda infundir en nosotros la iluminación de su palabra. Que su Espíritu Santo pueda hacer que la semilla de Dios caiga en nuestros corazones y ésta nos lleve realmente a poder poner por obra lo que Dios nos está presentando a través de su preciosa palabra. Señor, te damos gracias en este momento. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor. Muchas gracias por la vida de mis hermanos, Señor, y cada uno de los que nos están escuchando en este momento a lo largo de la distancia, Señor, que nos están escuchando, Señor. Gracias por sus vidas. Te rogamos, Padre, que a cada uno de nosotros nos puedas hablar hoy a través de tu palabra, Señor, que nos confrontes a través de tu palabra, Señor, que podamos ser ministrados por tu palabra, enseñados por tu palabra, redarguidos por tu palabra, instruidos por tu palabra, y que tú puedas obrar en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias porque estamos ya en un nuevo año, porque estamos iniciando este nuevo año. Y Señor, más que tener promesas o más que tener deseos para este año, ayúdanos, Señor, que en este año, Señor, tu voluntad sea una realidad en nuestras vidas, que el anhelo de caminar en tu voluntad, de vivir para tu gloria, sea una realidad, sea una vivencia cotidiana, sea algo en el que nosotros estemos caminando cada día, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Romanos capítulo 12 y versículo 13, como le mencioné y como señala esta serie en esta mañana, nos vamos a estar basando en Romanos capítulo 12, versículo 13. Hemos titulado a esta miniserie Los deberes cristianos. Deberes cristianos que se encuentran Romanos capítulo 12 y versículo 13. Quiero iniciar definiendo lo que es un deber. Un deber en cualquier diccionario secular usted puede encontrar, se define de esta forma. Deber es una obligación que se debe cumplir. Es una obligación, que es una obligación es aquello a lo que nosotros necesariamente tenemos que hacer, dejar de hacer, o tenemos que dar. Entonces, un deber es una obligación que se debe
cumplir. Ahora, esta verdad de que existen deberes cristianos y que se encuentran en Romanos capítulo 12, versículo 13, y a lo largo de la palabra de Dios, pero en específico, y para efectos de esta enseñanza, Romanos capítulo 12 y versículo 13, si existen deberes cristianos, entonces tenemos una gran verdad bíblica. Y es esta, que al existir los deberes cristianos, se desvirtúa entonces en la relación con Dios, se desvirtúa toda relación emocional, toda relación que esté basada solamente en las emociones, cuánto amo a Dios o siento a Dios, etcétera. También se desvirtúa el aspecto sentimental o el aspecto místico. Esto quiere decir entonces que el caminar cristiano no está sustentado en lo que tú estás sintiendo. No está sustentado en si te estás emocionando. Muchas veces dicen, en el día de hoy en la reunión, en el tiempo de alabanza, de adoración, de ministración a Dios, yo sentí a Dios, hasta lloré, me sentí conmovido y demás. Y dicen, Dios sí estuvo aquí en esta reunión porque de acuerdo a sus emociones sienten a Dios y por eso dicen, Dios estuvo aquí. Bueno, en los deberes cristianos, hacemos a un lado todo aspecto emocional, todo aspecto sentimental, todo aspecto místico. Muchos son dados a decir, siento de Dios, Dios me está indicando esto, Dios me está diciendo esto, etcétera. Y muchas veces es fuera de lo que la palabra de Dios está marcando o es sin ningún sustento bíblico y a veces señalan que Dios les dice cosas que la misma Biblia está contradiciendo, aspectos totalmente místicos. Bueno, cuando estudiamos nosotros, cuando estemos analizando nosotros estos aspectos de los deberes cristianos, nos vamos a dar cuenta que estos tienen que ver con una relación, o más bien no tienen que ver con una relación cristiana, una relación emocional, sentimental o mística, sino tiene que ver con una relación o describe una relación de compromiso con el Señor, en el que no es si quiero ir a la iglesia, si siento ir a la iglesia, sino es un compromiso de ir a la iglesia, de buscar al Señor, de buscarlo en su palabra, de buscarlo en oración, etcétera. Es decir, es una relación que se está describiendo bajo el título de compromiso. Muy bien, Romanos capítulo 12 y versículo 13 contiene entonces los deberes cristianos. ¿Qué son los deberes cristianos? Bueno, los deberes cristianos es lo que tienes que hacer como cristiano. Sencillamente, ¿quieres una definición de qué son los deberes cristianos? Es todo aquello que tú tienes que hacer porque eres cristiano. Lo que tienes que hacer como cristiano. Y quiero ser enfático en este punto porque al cristiano normalmente no le gusta escuchar la palabra compromiso, no le gusta escuchar la palabra deber, porque él dice no. Es que yo no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios. Bueno, si tienes una relación con Dios, estás obligado a ciertos deberes cristianos que vamos a estar analizando y entonces sí existe en el camino cristiano el deber. Ahora, esto no está implicando que yo tengo una religión y que porque mi religión me lo prohíbe o mi religión me lo indica. No, no tiene nada que ver ello, sino que está indicando que en la relación con Dios sí se generan deberes cristianos. Ahora, esto no significa que para lograr mi salvación yo tengo que realizar estos deberes cristianos o tengo que realizar estas obras que se están marcando aquí en Romanos capítulo 12 y 13, ¿no? Eso no es de lo que nosotros estamos hablando. Cuando estamos hablando de los deberes cristianos o cuando la palabra de Dios está hablando acerca de los deberes cristianos, es que una vez que tú has sido salvo por el Señor, has sido salvado por el Señor,
Entonces vienen los deberes y vienen las obras cristianas. No es hacer obras, no es cumplir ciertos deberes para la salvación, sino porque eres salvo, ahora entonces desarrollas ciertos deberes y ciertas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, escuche, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando tú has sido salvado por el Señor dice, tú eres una nueva creación y eres una nueva creación que has sido creado por el Señor para que tú camines por las obras que Dios preparó de antemano, para que camines en esas obras, para que desarrolles esos deberes cristianos. Ahora, vamos a ver y vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuáles son los deberes cristianos? Bueno, espero que hasta este momento entendamos y se derribe esa idea de que el cristiano no tiene deberes, de que el cristianismo, algunos malamente lo interpretan como un camino de gracia, interpretan indebidamente la gracia y dicen, bueno, el camino cristiano es un camino de gracia en el que yo puedo hacer todo lo que quiera, puedo pecar, puedo desobedecer, puedo hacer todo lo malo, no pasa nada, Dios perdona. No, estás equivocado. Si estás pensando que así es el camino cristiano, posiblemente entonces ni siquiera has entendido lo que es el camino cristiano. ¿Cuáles son los deberes cristianos? Una vez que nosotros hemos sido salvados por el Señor, ¿cuáles son los deberes cristianos que nosotros tenemos? Bueno, son los que se encuentran comprendidos en Romanos capítulo 12 y capítulo 13, para efectos de esta miniserie, capítulo 12, capítulo 13 de Romanos. A lo largo de la Biblia, el apóstol del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también presenta otros deberes cristianos, pero de una manera más significativa los está presentando en Romanos capítulo 12 y capítulo 13. ¿Cuáles son entonces estos deberes cristianos? Bueno, antes de contestar y de pasar por cada uno de estos deberes cristianos a lo largo de esta serie, necesitamos nosotros primeramente conocer el contexto de Romanos capítulo 12 y versículo 13. Se lo repito nuevamente. Antes de conocer cuáles son los deberes cristianos, es decir, antes de conocer por qué tenemos ciertas obligaciones delante del Señor y de nuestros hermanos que debemos cumplir, nosotros necesitamos conocer el contexto de Romanos capítulo 12 y capítulo 13, es decir, el por qué el Señor está diciendo que debemos de desarrollar estos deberes cristianos, por qué los tenemos que hacer. Y vamos al contexto. Ahora, contexto, ¿qué significa la palabra contexto? A lo mejor alguien lo está escuchando en este momento y dice, ¿y a qué se referirá cuando dice la palabra contexto? La palabra contexto se define como el conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra u oración que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Es decir, un contexto son los elementos anteriores o posteriores que contiene un enunciado para su mayor comprensión, para poder comprender exactamente por qué se está diciendo algo, por qué se está mencionando algo en un enunciado. Muy bien. ¿Cuál es el contexto de los deberes cristianos que nosotros tenemos en Romanos capítulo 12 y capítulo 13? Bien, el contexto nosotros lo encontramos en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 11 de Romanos y en específico en el versículo 36. Escuchen con atención lo que dice el versículo 36, que este sería el contexto que nosotros tenemos para todo el contenido del capítulo 12 y del capítulo 13 que estamos nosotros y que estaremos analizando nosotros en estas enseñanzas. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él
y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De este versículo nosotros podemos encontrar varios aspectos. Número uno, encontramos porque de Él, es decir, se presenta a Dios como la fuente de todo. Después dice, y por Él, nuevamente, se presenta a Dios ahora como el sustento de todo. Y luego dice, y para Él son todas las cosas. Ahora se presenta el propósito de todas las cosas. Todas las cosas en el original griego está hablando de la suma de todas las cosas, es decir, absolutamente de la suma de todas las cosas. Y entonces se presenta a Dios como el creador, como el que origina las cosas, a Dios como el que sustenta, y a Dios como a quien pertenecen todas las cosas. Después dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y entonces tenemos la gloria de Dios. ¿Cuál es el contexto que tenemos para Romanos capítulo 12 y capítulo 13? El contexto que nosotros tenemos es Dios. El contexto que nosotros tenemos es la gloria de Dios. Tiene que ver con la gloria de Dios. Ahora, alguien quizás podrá preguntar, ¿y qué es la gloria de Dios? Bueno, los teólogos han definido básicamente como la gloria de Dios, la belleza de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la belleza de Dios. Belleza de Dios que emana del propio carácter de Dios, de los propios atributos de Dios. Entonces, en este sentido, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es todo lo que Dios es, todo lo que Dios representa. ¿Qué es lo que Dios es? Dios es lo que Él es en su carácter, lo que Él es en sus atributos, lo que Él es en sus bellezas, en sus excelencias. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de la gloria de Dios, estamos hablando de todo lo que es Dios, todo lo que es Dios. Ese es el contexto que tenemos. Ahora, vamos a iniciar entonces Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Muy bien, estamos nosotros leyendo este versículo y notamos que al principio dice, así que. Ahora, esta parte, esta palabrita, así que está ligada con el contexto que acabamos nosotros de expresar hace unos momentos. Así que está ligado con el contexto y ya hemos analizado que el contexto es Romanos capítulo 11, 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, el contexto que nosotros tenemos al iniciar este capítulo 12 y este capítulo 13 que tenemos en Romanos, el contexto que tenemos o la base que tenemos para todo lo que Pablo estará expresando es precisamente la doxología que se encuentra en Romanos capítulo 11 versículo 36. Doxología significa o es una alabanza a Dios. Entonces, todo tiene que ver por Dios, todo tiene que ver por su gloria. Entonces, así que en el que inicia el capítulo 12, es debido a la gloria de Dios o por la gloria o para la gloria de Dios y todo lo que se va a expresar desde el versículo 1 hasta terminar el capítulo 13. Todo lo que tenemos entonces en estos deberes cristianos contenidos en el capítulo 12 y en el capítulo 13, el sustento que tienen, la razón por la que existen es por la gloria de Dios. Muy bien, ahora volvamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, ahora el apóstol Pablo está refiriéndose a los cristianos como hermanos, y esta es una gran verdad. En Cristo nosotros somos hermanos.
¿Por qué somos hermanos? Bueno, somos hermanos porque tenemos un mismo Padre, el mismo Padre celestial. Ahora, el hecho de que los cristianos seamos hermanos significa que todos los cristianos somos iguales ante Dios, que no hay cristianos de alta categoría o de baja categoría o de media categoría, que todos los cristianos son iguales delante de Dios. La diferencia que se marca en algunos momentos es en cuanto a los dones y las responsabilidades que tienen los creyentes dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia local donde estarán desarrollando ciertas funciones, ciertos dones, ciertas responsabilidades, y esa es la única distinción que nosotros tenemos. Pero, como estaremos analizando más adelante en esta serie, ni siquiera los dones que Dios nos da, ni siquiera los llamados que Dios da para servirle, etcétera, estos dones, estos llamados que Dios da a algunos creyentes, eso no justifica que se tenga una clase distinta de creyentes. Esto no justifica que entonces hay cristianos de mayor valor, de mayor peso, de mayor dignidad, etcétera. No, en Cristo todos somos hermanos. Así se está refiriendo el apóstol Pablo para con los creyentes. Después el apóstol Pablo presenta un ruego y dice, les ruego. Ahora, este ruego no es que el apóstol Pablo esté diciendo, o me quiero asegurar que ustedes sigan lo que yo voy a decir a continuación, y como si el apóstol Pablo se estuviera rebajando, estuviera espantado, estuviera diciendo, les ruego, les pido por favor, como si nosotros hiciésemos un favor a Dios al seguir lo que Pablo va a enseñar a continuación. No, esta palabra os ruego es muy significativa, viene de la palabra parakaleo, que significa llamar cerca. Ahora, este ruego entonces es la voz de alguien que está contigo ayudándote a realizar algo. Cuando el apóstol Pablo entonces está diciendo, hermanos, debido a la gloria de Dios, hermanos, todos somos iguales, les ruego, es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo, yo estoy con ustedes, los estoy animando y yo mismo estoy haciendo lo que a continuación les estaré enseñando. Entonces va en este sentido el ruego que el apóstol Pablo está presentando. Después el apóstol Pablo dice, les presenta entonces este ruego y les dice, por las misericordias de Dios. Les ruego por las misericordias de Dios, debido a las misericordias de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es la expresión o manifestación del amor de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, para la palabra misericordia, se utiliza el término hebreo gesed, y en el Nuevo Testamento se utiliza el término eleos. Ahora, este término eleos en el Nuevo Testamento significa, este término eleos significa la manifestación externa de la compasión de Dios, una manifestación externa de la compasión de Dios. ¿Dónde vimos nosotros la manifestación externa de la compasión de Dios? A través de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento se utiliza el término gesed. Este término es muy amplio, es muy hermoso, significa un pacto de amor. Y esto implica entonces, dicen los teólogos, de hecho los eruditos, al tratar de definir, al tratar de entender este término gesed, ellos llegan a la conclusión y dicen, esto es algo muy grande, no alcanza nuestro léxico a poder describirlo, a poder definirlo, y lo describen o lo definen como un pacto de amor, un pacto que nace en Dios, un pacto que inicia en Dios y un pacto totalmente incondicional. Es decir, dicen, es Dios amando porque quiere amar. Ahora, este pacto de amor, este gesed, vamos a verlo
en el Antiguo Testamento y vamos a ver de manera gráfica este Gesed, el Gesed de Dios. Adán y Eva, como usted sabe, Génesis capítulo 1, 2 nos presenta que Adán y Eva fueron creados. Y si Adán y Eva fueron creados, nosotros ya leímos, porque de él, Dios es quien sustenta todas las cosas. Si Adán y Eva fueron creados es porque Dios los creó, porque Dios es el origen de todas las cosas. Si Adán y Eva fueron creados porque Dios los sustentó, porque Él es el sustento de todas las cosas. Y si Adán y Eva fueron creados con un propósito que es, como dice Romanos 11:36, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, la creación, la existencia de Adán y Eva nos dejan ver a un Dios creador y nos dejan ver que ellos fueron creados para la gloria de Dios. Ahora, Adán y Eva fueron creados. Génesis capítulo 3 versículo 8 nos dice, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto. Esta palabra o de aquí, de se paseaba en el huerto, esta expresión que tenemos en Génesis 3, 8, nos deja ver dos grandes verdades. Verdad número uno, nos deja ver que en efecto Adán y Eva inicialmente sí vivían para la gloria de Dios, sí vivían para el propósito que todo aquello, que todo lo creado que existe, el propósito que tiene todo lo creado. Adán y Eva sí vivían para la gloria de Dios. Génesis capítulo 3 versículo 8 dice que oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto. Ahora, mucha atención con esta palabra. La palabra paseaba viene del término hebreo halak, que significa andar, caminar, transitar, frecuentar. Esto implica entonces esta expresión y que se haya utilizado el término halak en la narración de Génesis capítulo 3 versículo 8 nos implica que antes de la caída entonces Adán y Eva y Dios tenían al aire del día, como dice el mismo versículo, tenían una comunión con Dios. Ellos, de alguna forma, al aire del día, es decir, a una hora determinada del día, dicen los eruditos bíblicos, el punto es que ellos tenían una comunión con Dios. Que ellos realmente estaban viviendo en comunión con Dios, estaban viviendo para la gloria de Dios. Ahora, después de esto, nosotros vemos que Adán y Eva cambiaron la gloria de Dios. ¿Por qué la gloria de Dios? Recuerde, la gloria de Dios es el propósito de todo lo que existe. La gloria de Dios es el propósito de la existencia de Adán y Eva. Adán y Eva después, posteriormente, cambian la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21, 22 y 23, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este proceso que tenemos, versículo 21, 22 y 23 de Romanos capítulo 1, es exactamente lo que aconteció con Adán y Eva. Ellos conocían a Dios, pero no le glorificaron, no le dieron gracias a Dios. Llegó un momento en el que terminaron de darle gracias a Dios, se envanecen en sus propios razonamientos, ven el fruto del árbol prohibido y comienzan en sus razonamientos que podían tomar de ese fruto, que podían desobedecer, que podían llegar a ser como Dios, etcétera.
Profesaron ser sabios, se sintieron más sabios que Dios, pero se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, etcétera, etcétera, como dice el versículo 23. Y este ha sido la historia de la caída del hombre. Adán y Eva, posteriormente a esta desobediencia, a la caída que tienen ante Dios, Adán y Eva comienzan a experimentar un sentimiento para el cual no habían sido diseñados sus cuerpos. Comenzaron a experimentar temor, terror hacia Dios. Dice Génesis 3:8, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Hace unos días atrás todavía ellos tenían una dulce comunión con Dios. Ahora de este Dios con el que tenían esta relación íntima, esta relación bella, esta comunión preciosa con Él, ahora este mismo Dios les es motivo de terror, les es motivo de miedo, y por ello se tienen que esconder de la presencia del Dios con el que convivieron hace al menos algunos días atrás. Y él respondió, versículo 10, oí tu voz en el huerto y experimenté miedo. Tuve miedo, tuve terror de estar delante de ti, de saber que tú estabas aquí con nosotros, porque estaba desnudo y me escondí. Y entonces tenemos esta gran verdad. Dios es lo más terrible para el hombre. La pesadilla más grande que el hombre puede tener no es una cuarta guerra, una tercera guerra mundial, una cuarta guerra mundial, una epidemia, etcétera. Lo más terrible para el hombre es Dios mismo. Es que Dios se presente ante el hombre y el hombre se encuentre desnudo en sus delitos, en sus pecados, sin ninguna posibilidad de poder justificarse ante un Dios santo, santo, santo. Dios es lo más terrible para el hombre. Y la segunda verdad que encontramos con esta narración que yo les estoy presentando en estos momentos es precisamente el pacto de Dios, el Gesed de Dios. Veamos lo que dice Génesis 3, 8, 10 y el versículo 9. Dice versículo 8, y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y veamos versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto. Adán responde y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero veamos con atención Génesis capítulo 3 versículo 9. Veamos que dice, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Vea, en el versículo 8, el hombre se está escondiendo de Dios, pero ya desde el versículo 8, Dios se está dirigiendo hacia Adán y hacia Eva, no está corriendo hacia ellos para castigarlos, para condenarlos, para pulverizarlos, está caminando en dirección a ellos, pero ahora no en el sentido de tener una comunión íntima con ellos, sino en el sentido de la búsqueda. Vea el versículo 9. Dios llamó al hombre. Es Dios quien llama al hombre. Es Dios quien inicia la búsqueda del hombre. ¿Dónde estás tú?, le pregunta a Adán. Ahora, vea en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que ha sido conocido como el protoevangelio, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vea, en el versículo, en los versículos 8, vemos que Adán y Eva ya desobedecieron, cayeron delante de Dios, se esconden porque se dan cuenta que han pecado delante de Dios, están desnudos ante Dios. Versículo 8, Dios comienza a buscarlos. Versículo 9, Dios está llamando, está buscando lo que se ha perdido. Y veamos versículo 15, Dios está haciendo la promesa de la redención y está prometiendo que un día Él pondrá enemistad entre
entre la mujer y la simiente de la mujer, y está ya profetizando la venida del Hijo de Dios para la redención del pecado, de los pecadores. Tenemos aquí el pacto de amor, de una manera visible, de una manera palpable. Tenemos el Gesed de Dios, un amor que nace en Dios, un amor que se inicia en Dios, y un amor totalmente incondicional. Dios no pone ninguna condición y es Dios quien dice: yo decido amar. Bueno, regresando nuevamente a Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, les ruego por la manifestación externa del amor de Dios, les ruego por el amor que inicia en Dios, que nace en Dios, les ruego por el amor incondicional de Dios. Ahora, yo quiero que vean aquí algo muy importante. La palabra misericordia no se está presentando en plural, no se está presentando en singular, se está presentando en plural. Dice por las misericordias. ¿Cuáles son las misericordias a las que se está refiriendo el apóstol Pablo? Bien, las misericordias a las que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1, son las misericordias que ya han sido expresadas desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Estos capítulos nos hablan. Si usted en algún momento tiene la oportunidad de leer la carta de los Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, básicamente Pablo nos está hablando de la condición del hombre. Nos está hablando de la condición del judío, del gentil, nos está hablando de la condenación total de la humanidad, nos está hablando de la depravación total del hombre, de la imposibilidad de la salvación, y nos está hablando después de la salvación que se tiene en Cristo, de la redención que se tiene en Cristo. Estas son entonces las misericordias que está expresando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, es decir, debido a que Dios te ha salvado, debido a que Dios ha mostrado su misericordia para ti, salvándote del pecado, entonces, en base a eso, dice, les pido que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, los deberes cristianos, ahora tenemos nosotros un panorama más amplio, están en base, o el sustento de por qué estoy obligado a estos deberes cristianos es, número 1, por la gloria de Dios, y número 2, otra razón, porque Dios me ha salvado. Dios te ha salvado. Si Dios te ha salvado, entonces el apóstol Pablo dice: así que te ruego por las misericordias de Dios, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Veamos lo que quiere decir, lo que quiere expresar el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se refiere a presentar nuestro propio cuerpo, y quiero que vean que el apóstol Pablo inicia con el cuerpo. No inicia con un aspecto emocional, no inicia con un aspecto almático, y esto en su momento, cuando Pablo lo expresa, es un golpe duro para el pensamiento griego que está ejerciendo gran influencia en este imperio romano, bajo el cual el apóstol Pablo está escribiendo esta carta de Romanos. El pensamiento griego decía que lo importante, la belleza es el alma, lo interior, que el cuerpo, de hecho, algunos filósofos lo veían como una cárcel, como algo malo. Y todo lo malo que haces en el cuerpo, decían, eso no afecta, no importa, sino que lo que importa es lo de adentro.
Los cristianos el día de hoy son muchas veces se comportan como griegos porque ellos dicen, bueno, no importa lo que haga con mi cuerpo, no importa lo que haga con mi cuerpo, lo que importa es Dios. Dios ve el corazón, Dios sabe que lo amo, Dios sabe que aquí en el interior yo lo amo y viven con sus cuerpos de manera que desagradan a Dios. No, la Escritura está diciendo que lo importante, para empezar, lo importante es lo que haces con el cuerpo. Tiene mucho que ver lo que haces con el cuerpo. Dice el libro de Génesis que hasta que Dios sopló en el cuerpo de Adán, él fue un ser vivo. El ser vivo entonces teológicamente está compuesto por el cuerpo físico, por el alma y por el espíritu. Hasta ese momento podemos decir y podemos hablar de un ser viviente. El cuerpo entonces no está divorciado en el caminar cristiano. El apóstol Pablo entonces inicia primariamente con este aspecto del cuerpo y dice, mucho cuidado con lo que hacen con el cuerpo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el cuerpo? Entreguen sus cuerpos cada día, es lo que el apóstol Pablo nos estará diciendo. Pablo utiliza el término griego soma, que significa en el griego el cuerpo físico, y nuevamente quiero que vea que en este caminar con Dios se desvirtúa entonces todo aspecto emocional, todo aspecto sentimental, todo aspecto místico. No es cuánto sientes a Dios, no es cuánto te emocionas por Dios, es cuánto vives en la voluntad de Dios con tu propio cuerpo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Algunos dicen, Señor, te amo, Señor, con todo mi corazón. Y Señor, te ofrezco mi corazón. Aquí está mi corazón. Como si se pudiese divorciar el aspecto del amor interno, de la pasión y decir, Señor, aquí está mi amor por ti. Pero no, realmente el Señor diría, no, yo no quiero tu corazón. Yo quiero que entiendas que lo que yo quiero es inicialmente tu cuerpo, enteramente tu cuerpo. El cuerpo sigue ciertamente la dirección que está marcando el corazón. Todo lo que haces en tu cuerpo es sacrificio a Dios. Eso es lo que Dios está señalando en estos versículos. Esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando en este primer versículo. Entrega tu cuerpo. En el original griego dice todo lo que hacen en el cuerpo. Es decir, ¿qué hacemos en el cuerpo? Pensamientos. ¿Qué hacemos en el cuerpo? Palabras. ¿Qué hacemos en el cuerpo? Conducta. Todo esto, toda la suma de esto es lo que debes presentar al Señor. Todo lo que haces en el cuerpo. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, en sacrificio santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Inicia entonces los deberes cristianos, inician con la consagración. Usa adecuadamente tu cuerpo, porque tu cuerpo constituye el primer sacrificio que tú le das a Dios. Sacrificio vivo, sacrificio santo, agradable a Dios, y ese es tu culto racional. Muchos cristianos dicen, oh, es domingo, vamos al culto. Realmente el culto ya inició desde hace mucho tiempo en sus propios cuerpos. El verdadero culto es el culto que nosotros ofrecemos a Dios con nuestros cuerpos. ¿Cómo estamos utilizando nuestros cuerpos? ¿Lo que hacemos con nuestros cuerpos está dando gloria a Dios o no está dando gloria a Dios? Ese es lo que nos está llevando el apóstol Pablo. A estas ideas nos está llevando el apóstol Pablo. Ahora, aquí quizás usted está leyendo y dice, oh, me estoy percatando que está utilizando la palabra sacrificio. Pero que la palabra sacrificio no es una palabra muy propia del Antiguo Testamento cuando se tenía sacrificios y nosotros ya estamos en el Nuevo Testamento, ya es otro momento. Esto significa entonces que tenemos en el Nuevo Testamento continuamos con el sistema sacrificial y bueno, la respuesta realmente, una respuesta sería aún en el Nuevo Testamento continúa el sistema sacrificial, aún continúan los sacrificios.
no a la manera del libro de Levítico como es expresado ahí, pero existe este sistema sacrificial ahora en cada creyente, su mismo cuerpo es un sacrificio que presenta a Dios. En el Antiguo Testamento, la característica que nosotros tenemos de los sacrificios en el Antiguo Testamento, en todos los aspectos, en todas las modalidades, es que la víctima, el animalito que era sacrificado, al momento de ejercerse, de desarrollarse el sacrificio, el animalito estaba totalmente muerto. Ahora en el Nuevo Testamento sustituimos a ese animalito y ahora nosotros mismos somos, en nuestro cuerpo, somos ese sacrificio. La distinción es que ahora ese cuerpo no morirá, no tiene que ser muerto físicamente, será un sacrificio vivo, será un sacrificio santo, apartado y será un sacrificio agradable a Dios. Y todo esto será en base a las misericordias de Dios. Dios aceptará nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, apartado para Él, consagrado a Él, un sacrificio agradable a Dios en base a las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? En base a que Dios nos ha salvado. Dice Efesios capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Algunos dicen, escucha el Evangelio y acepta al Señor en tu corazón. Bueno, tal no existe en la Biblia. Escucha el Evangelio y sea aceptado por el Señor en el amado. Así es como lo expresa la Biblia. Tenemos entonces el primer deber como creyentes, el primer deber que tenemos por cuanto hemos sido salvados por el Señor. Presentar mi cuerpo vivo como un sacrificio a Dios, presentar mi cuerpo como un cuerpo santo, un cuerpo apartado exclusivamente para el Señor y un cuerpo en el que puedo agradar al Señor en base a las misericordias de Dios. Y esto constituye, además de ser un deber cristiano, constituye nuestro culto racional. La palabra culto es un término que ha tenido a lo largo del tiempo varias evoluciones semánticas. Antes se consideraba como una actividad voluntaria por un pago, después una actividad exclusivamente para un Dios, después lo definen como un acto de devoción y algunos eruditos dicen, bueno, el culto, realmente esta palabra significa a lo que te dedicas por entero. Entonces, que tu vida, que lo que tú haces en el cuerpo sea realmente constituya a lo que tú te dedicas por entero al Señor. Que todo lo que haces en el cuerpo sea agradable para el Señor. Y ese es tu culto racional. La palabra racional viene de un término que significa, viene del término griego logikos, que significa lo más lógico, lo más racional para aquel que ha sido salvado por el Señor es que le entregue su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable al Dios que lo ha salvado. Lo más racional, lo más lógico. Has sido salvado por el Señor, lo más lógico, lo más racional es que entonces comiences entregándole cada día tu cuerpo al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Ahora, esta expresión de presentar el cuerpo se presenta en un presente continuo o en un presente continuado. Esto significa que tú te entregas una vez y para siempre. Que tú te entregas una vez y para siempre. Perdón, no es en el presente continuo, sino en el término aoristo. Te entregas una vez y para siempre. Esto entonces nos habla de una constante entrega de tu cuerpo y todo lo que haces en tu cuerpo y con tu cuerpo. Es como si el apóstol Pablo dijese, le entregas tu cuerpo al Señor y después no llegas con el Señor y le dices, oh Señor, permíteme mi cuerpo, lo voy a usar para
determinadas cosas que no son santas, etcétera. No, lo entregas al Señor y ya una vez ahí entregado, vives de manera constante en esa entrega que tú has hecho delante de Dios. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Parafraseando este versículo y en base a lo que hemos visto en esta enseñanza, en esta primera enseñanza, así que, debido a la gloria de Dios, y para la gloria de Dios, hermanos, les llamo en virtud de que Dios los ha salvado, a que todo lo que hagan en su cuerpo sea una expresión viva de adoración a Dios. Vivan de manera consagrada a Dios, además de ser lo más lógico en aquellos que Dios ha salvado. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y yo deseo que sea esto una realidad en su vida. Que usted entienda que tiene deberes cristianos y que el primer deber que hemos analizado, que hemos estudiado en este domingo, entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor, sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos has dado de estar delante de ti, Señor, de estar ante tu palabra. Te pedimos, Señor, que toques nuestro corazón con tu palabra, que tu palabra quede arraigada en nuestros corazones, que nos lleves a la obediencia, que nos ayudes a entender la palabra deberes cristianos, que quites de nosotros cualquier idea romántica del cristianismo, cualquier idea emocionalista, mística, sentimental, y que entendamos cristianismo, caminar contigo es un compromiso, caminar contigo es un compromiso constante, un compromiso de hacer lo que tú dices, porque tú eres el Señor. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestros cuerpos una vez y para siempre, a mantenernos en esa entrega de nuestro cuerpo. Ayúdanos a entender entonces que nuestro cuerpo no es nuestro, que tú nos vas a pedir cuentas de todo lo que hagamos en nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo, Señor, y que nos ayudes a cada día poder decir, Señor, hoy te adoro, hoy te bendigo, Señor, y te ofrezco este sacrificio con mi cuerpo. Sé honrado, sé exaltado, prospera tu palabra en nuestros corazones, amado Señor.